director para Sur de Europa y Latinoamérica de la Fundación Franz Weber y coordinador general de Libera. Su charla tendrá el título de ¿Defendemos animales o ideales? Un análisis sobre las diferencias de enfoque entre los discursos y los resultados. Gracias por estar. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo quiero comenzar por dar una enorme felicitación, un enorme abrazo de felicitación a los organizadores de este tan maravilloso evento, tan esperanzador evento, que en nuestro país, en Argentina, podamos tener un espacio de estas características para hablar de lo que estamos hablando, ¿no? Entre otras cosas de los derechos de los animales. Por lo cual, muchas gracias y felicitaciones. Yo tengo la suerte de poder a veces dar 2, 3, 4, 5 conferencias a la semana por diferentes partes del mundo, y hay otros que tienen la mala suerte de que yo tenga que hacer eso. Y ustedes están en ese segundo grupo. Así que la verdad es que sé lo difícil que es realizar este tipo de cosas, sé el reto que supone, el desafío que supone, y también muchas gracias a ustedes por apoyarlo, por estar hoy aquí en este evento y especialmente por haberse interesado sobre este tema. Como bien decía la introducción, voy a hablar de una parte que parecería que últimamente a la sociedad civil no nos gusta hablar, que es de política, ¿no? Y no voy a hablar de la política, voy a hablar de lo político. Y hay una pequeña diferencia entre la política y lo político. Y ese es el asunto que quiero tocar. Para empezar, vamos a analizar qué es la política, ¿no? Y vamos a analizar qué es lo que sucede constantemente con la sociedad civil organizada, con nosotros, con los activistas, con los movimientos por la liberación animal. ¿Qué es lo que nos sucede? O sea, ¿con qué nos encontramos? ¿Con qué barreras nos encontramos? Y voy a hablar de dos tipos de barreras, las barreras externas y las barreras internas. No sé cuál es peor, pero hay dos tipos de barreras. Nuestro movimiento tiene barreras internas y evidentemente también hay muchos problemas que nos encontramos fuera. El primero que quiero abordar es, vamos a analizar qué es la palabra política, porque para muchos de nosotros es una mala palabra. Pero las malas palabras en realidad tienen que ver con estrategias que las han vuelto malas palabras. Por ejemplo, ustedes saben que hoy, si alguien le dice, usted hace una pregunta retórica, o eso es pura retórica, en realidad eso viene de una estrategia de aproximadamente 5 o 6 siglos, donde los retóricos, que antes la retórica era considerada una de las bellas artes en la humanidad, luego fue comenzada a ver como uno de los digamos, elementos perjudiciales para la sociedad, de los charlatanes, los cantamañanas y tantas formas que se le llamaba a la gente que usaba bien la retórica. O sea, sin ir más lejos, Sócrates era un enorme retórico, un maravilloso retórico que fue justamente ejecutado por ser un sofista, por ser un retórico. Entonces imagínense que esa estrategia que se siguió a partir del siglo XVI, donde se utilizó la palabra retórica de esta forma, donde se le puso esa connotación negativa, se ha seguido en muchos otros campos, y por eso parece que hoy aquellas batallas que ganamos con la retórica, porque sin ir más lejos, la batalla que pudimos ganar en Cataluña la ganamos así, la ganamos a base de argumentos, y es esperanzador que todavía existan batallas que se ganen en el terreno del argumento, es realmente esperanzador que eso suceda. Más allá de esta cuestión, lo político nos pasó exactamente lo mismo. Pasa de que esa palabra tiene una connotación negativa. ¿Pero quién le ha puesto esa connotación negativa? ¿Por qué? ¿Con qué estrategia? Curiosamente, han sido los mismos cargos electos políticos los que han intentado que esa palabra tenga connotaciones negativas. Y ustedes se dirán, ¿por qué? Si ellos son políticos. Y justamente hoy se los considera los políticos y la sociedad civil por otro lado. ¿Por qué ellos mismos van a poner esto? Bueno, miren, no todos los políticos son iguales. Eso es algo que se repite mucho, toda la gente dice, todos los políticos son iguales. Es un simplismo muy grande, un simplismo que no corresponde a un análisis de profundidad sobre el asunto de la política. Yo he conocido cargos electos políticos, gente muy interesante, gente muy comprometida con sus propios ideales, con el cambio social, con la ecología, con el medio ambiente. Sin ir más lejos, ustedes pueden ver los últimos 2 años, la legislatura del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, prohibió las corridas de toros, sustituyó más de 2.000 caballos de tracción animal, hizo una política pública, una inversión pública increíble en política de protección animal, ha trabajado por los pobres, ha dado agua a más de 300.000 personas en Bogotá que no tenían agua. Realmente es un cambio, una visión, digamos, pasó de aquel formato de la izquierda antropocéntrica a un pensamiento de economía verde, ¿no? Y eso es súper interesante, y por lo cual yo no puedo
jamás decir que Gustavo Petro es igual a otros políticos que atentan constantemente contra los animales, que atentan constantemente contra la naturaleza. Verdaderamente sería un insulto decir una cosa por el estilo. Entonces, a lo que voy es que ese simplismo lo tenemos que abandonar. ¿Pero de dónde viene ese simplismo? ¿De dónde proviene? ¿De dónde decimos todos los políticos son iguales? Esto es fácil. Si un abogado es malo y un médico es malo, porque políticos malos hay, abogados malos hay, médicos malos hay, y también hay buenos. ¿Cuál sería la estrategia del mal abogado? Decir que todos los abogados son iguales. Es una maravillosa estrategia. Entonces, ¿de dónde proviene la estrategia de que todos los políticos son iguales? Ese simplismo proviene justamente de ese sector político al que no le conviene ser comparado internamente, al que le conviene que se lo agrupe de ese modo. Sin ir más lejos, acá muy cerquita en Brasil ya tenemos un senador que es un cargo electo vegano y se ha postulado como tal y se ha postulado con unas políticas públicas por la protección de los animales, y en el muy poco tiempo que lleva como